Buenos días, hola a todas y a todos. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende desde donde se conectan. Me da muchísimo gusto saludarles y agradecerles por estar aquí. Yo soy Maricruz Cuevas, soy partner de NutriADN, soy colega de Mar Alonso y bueno, para mí es un gran gusto estar con ustedes en este espacio que justo hemos abierto con el propósito de seguir creciendo como comunidad, aprendiendo juntos desde una mirada integradora, clínica y basada en evidencia. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos el privilegio de contar con una pionera que ha marcado camino en la salud integrativa. Ella es Mar Alonso. Mar es naturópata con más de 30 años de experiencia clínica, es pionera en el abordaje profundo de la microbiota intestinal, la medicina ambiental y la biofísica cuántica como pilares para entender la salud desde la raíz. Su enfoque integra ciencia, energía y conciencia, ayudando a transformar no solo síntomas, sino causas. Mar ha formado a cientos y cientos de profesionales en másters, posgrados y congresos internacionales. Además de que es autora del libro Pon a tono tu microbiota y coautora del libro Bioresonancia, la medicina cuántica, ambos referentes en el campo de la salud integrativa. Y hoy, con mucho orgullo, comparto con ustedes que recientemente fue galardonada con el doctorado honoris causa, un reconocimiento a su impecable trayectoria, su visión integradora y su contribución al cambio de paradigma en la salud. Para quienes forman parte de NutriADN, yo incluida, su presencia en este webinar es una profunda oportunidad para abrir nuevas perspectivas clínicas y terapéuticas, especialmente con herramientas como las sales de prana, cuyo uso terapéutico nos viene a compartir hoy. Agradecemos también a Human Way, que es distribuidor oficial de las sales de prana y patrocinador del segundo Congreso de Genómica Nutricional y Funcional, por hacer posible este encuentro. Les quiero comentar que al final de la presentación de Mar dejaremos un espacio de 5 o 10 minutos para responder dudas, si es que las hubiera. Así es que bueno, ya sin más preámbulo, bienvenida Mar. Es un honor y un orgullo tenerte y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ti, Maricruz, como siempre. Es un día especial y delicado para mí porque, bueno, pues el martes por la noche nos dejó mi maestro y amigo y padre de las sales de prana, ¿no? Junto con su hermano. Entonces, bueno, pues realmente es como decir, hoy tengo que hablar de esto. Uf, momento, pues bueno, un poco, no sé qué decir, ¿no? Es como conectar y a la vez honrar al maestro continuando su labor, ¿no? O sea, me siento honrada de seguir aquí, pero bueno, pues cuesta un poquito, ¿no? Por otro lado, semana, pues como dices, con emociones encontradas de todo tipo, con el honoris causa, que la semana siguiente lo recogeré en Toledo, eh, que bueno, no podía ser de otra manera, viene de México este reconocimiento, ¿no? Así que muchas gracias, México, muchas gracias. Bueno, yo ya sabéis que estoy enamorada de Latinoamérica y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Conectando y haciendo redes. Así que va por mi maestro y vamos a ello. Bueno, voy a compartir pantalla la presentación para algunos de los que veo por ahí que son ya viejos amigos, pues será sencilla, pero voy a intentar dejar ciertas cosas, ciertas bases claras, pero muchas personas de las que están hoy inscritas, pues no conocen el tema de las sales de prana, ¿no? Entonces toca un poco recapitular, reiniciar. Y bueno, pues la verdad que para mí ha sido un camino apasionante desde el año 91, junto con Iván Oliveros y otros muchos compañeros, con su hermano Martín. Hemos investigado todo aquello que os podáis imaginar, hemos hecho todas las pruebas inimaginables con nuestros propios cuerpos, todo tipo de experimentos, hasta que Solar Vital vio la luz, ¿no? Creo que en España fue en el 2017, si no recuerdo mal, 2016-2017, pero veníamos trabajando, como digo, desde el año 91. Han sido 34 años de la mano de SESA, de Iván Oliveros, apasionantes respecto a la investigación
y bueno, y motivadores porque realmente y de corazón os digo que yo no conozco otro sistema terapéutico con este potencial, ¿no? Ahora vamos a intentar entender el porqué, ¿no? de lo que comento. Bueno, lo primero sería decir qué es el prana, ¿no? Y el prana es la energía solar en forma de fotones. Procede de la radiación solar y es la energía que da vida a todos los seres vivos del planeta. De hecho, los seres vivos obtenemos esta energía a través de la alimentación o a través de la respiración. Después, el cuerpo distribuye esta energía a través de los chakras a todas las partes. No hay parte que pueda estar viva sin energía, ¿no? En últimas, todos los procesos metabólicos y todo lo que hacemos, ¿no? Los suplementos, todo es para lograr esta disponibilidad de energía, ¿no? Y el prana es energía biodisponible. Es energía a disposición y a favor de la vida. No es una energía mecánica, no es una energía térmica, no es una energía eléctrica, es energía biodisponible. Y es la base sobre la que se establecen los protocolos de especialización celular. Ahí estaría la explicación a la diferenciación celular, elemento que la medicina no da salida. Y es porque primero es la función y después la estructura. Primero es la energía para que se obtenga la información necesaria para estructurar cualquier cosa, ¿no? Así que el prana es esa energía que pugna, que empuja por proveer, por producir la vida, por sostener la vida. Así que estaríamos yendo muy atrás, ¿no? Dentro de un sistema jerárquico en donde podemos incidir abajo o arriba o en el medio o a nivel mental. Esto estaría desde un punto de vista que le hace que tenga un efecto universal, un abanico, un espectro enorme de posibilidades. Si estamos hablando que es el sustento de la vida, pues puede apoyar cualquier proceso que fomente la vida. Entonces, esta energía está ahí, que son los rayos del sol, pero puede ser absorbida y fijada por ciertas sales a través de un correcto tratamiento espagírico alquímico. Es decir, podemos captar esa energía del sol y fijarla en determinadas sales. Esto es un proceso muy selectivo, muy fino. Fijaros que ha costado, bueno, yo llevo 34 años, pero mi maestro ya con su maestro llevaba unos años de investigación y costó, dentro de la obtención de las sales de prana, costó mucho tiempo que se pudieran producir de una manera suficiente como para que pudieran estar a disposición, ¿no? En el mercado, que no solo tuviéramos unos cuantos la posibilidad de probarlas. Estos son los tres productos que tiene en España Solar Vital y en Estados Unidos, en México y en otros países del otro lado, Human Way es el distribuidor. Solaris tiene otros productos interesantes que después comentaremos un poquito, pero estos tres productos son los que tienen sales de prana. Solar Vital para uso vía oral, Solar Vital isotónico envasado en estricta esterilidad para uso, por ejemplo, nebulizado, y el Regenerium, que es otro tipo de sales de prana. Pues, tienen un patrón de vibración diferente con una frecuencia mayor que permite el transporte de más energía y procesos más complejos. Entonces, Solar Vital son sales de prana que tienen impulso de detoxificación y Regenerium tiene sales de prana que tienen impulso regenerativo. Es decir, dentro de que es una energía puesta a disposición de la vida, las sales de Solar Vital tienen una afinidad por procesos de desintoxicación a favor de la vida, pero procesos de desintoxicación. Y Regenerium ya tiene un impulso diferente, más afín a procesos regenerativos o reconstructivos, ¿vale? La sal que fija este prana del Solar Vital sería el carbonato de potasio y la sal de Regenerium es acetato de potasio. Estas sales tampoco son cualquier cosa y es por ello que ese potasio no genera ningún problema. Esto no tiene absolutamente ningún tipo de contraindicación ni de interacción con fármacos, por ejemplo, porque va por mecanismos energéticos, no se metaboliza en el hígado, no tiene que procesarse, por lo tanto, su absorción es inmediata, no requiere de la participación de los sistemas metabólicos del cuerpo y tampoco va a tener interacción porque no necesita usar rutas metabólicas para obtenerse, ¿vale? Y ese potasio se obtiene por métodos espagíricos, ese carbonato de potasio, y no tiene nada que ver con un potasio normal, ¿no? De lo que habitualmente estamos acostumbrados. Solar Vital Isotonic surge
por la necesidad de ir más allá. Es decir, lo que vimos durante mucho tiempo es que todas las personas repetían un patrón, y es que cuando toman las sales de prana empiezan los procesos de eliminación. Pero como muchos tóxicos están en depósitos, por ejemplo, intracelulares, intranucleares o en moléculas complejas no solubles que no salen tan fácilmente, necesitábamos remover depósitos para ir más allá. Mucha de la motivación de la investigación con Solaris fue buscando una salida para el autismo, para enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Pero claro, todo esto es extensible a todos los campos, ¿no? Pero bueno, en esa búsqueda, como personas con Alzheimer, con Parkinson, con autismo, tienen grandes cantidades de metales pesados, lo que buscamos con esto era hacer una limpieza más profunda, una limpieza intracelular, incluso intranuclear, o empezar a sacar metales que estuvieran unidos en depósito en el cerebro, en depósito en diferentes tejidos. Y es imprescindible combinarlo con la vía oral porque si nosotros movemos depósitos de metales, con la vía oral vamos a ayudar a llevarlos, a empujarlos, a impulsarlos hacia las vías de eliminación. Entonces, en general, las sales de prana van a ser un revitalizante, va a ser como enchufarse al sol, y además es un revitalizante que tiene la capacidad de el orden fisiológico correcto. Es decir, va a estar a expensas de la inteligencia natural de la vida, va a estar a expensas de ser utilizado donde sea preciso y va a estar dirigido hacia la prioridad del sistema. Eso es maravilloso porque cuando nosotros atendemos a una persona y vemos que tiene mal estómago, hígado, tal, eh, saber la prioridad exacta en ese momento es bien complejo porque no es lo que aparenta. A veces hay que desbloquear primero otras cosas, ¿no? Las sales, como no tienen la direccionalidad obligada, van a ir donde sea preciso y donde sea absolutamente prioritario. Así que al sistema le vamos a dar una buena dosis de energía biodisponible y él la va a utilizar en lo que sea preciso en ese momento. Lo que tiene es una condición, porque si no violaríamos las leyes de la termodinámica, y es que nosotros no podemos aportar energía y guardarla. Nosotros tenemos necesariamente que gastarla. Y es por eso que en cuanto se dan, se disponen y el cuerpo las utiliza para lo que necesite. No se lo puede guardar. Imaginaros que os dan un cheque de 1.000 euros y tenéis que gastar, pero con la condición de que tenéis que gastarlo en media hora, por poner algo así, ¿no? Entonces uno, ¿en qué va a gastarlo? Pues en lo que sea prioridad. Y si tienes una urgencia porque se te rompió la lavadora, pues obviamente te vas a comprar una lavadora y no un frigorífico, ¿no? Eso es lo que disponen la inteligencia del sistema y las sales tienen la capacidad de ponerse a disposición de eso. Entonces, impulsan la detoxificación, impulsan las toxinas hacia las vías de eliminación, por eso también puede combinarse con productos de homotoxicología, de homeopatía, con productos de fitoterapia que apoyen esas funciones, aunque muchas veces no es necesario. Realmente yo desde que tenemos a disposición las sales de prana, uso muchísimos menos productos y abarato los tratamientos porque es tan eficiente que no es necesario tanto apoyo. Es decir, si yo quiero iniciar una desintoxicación de metales, puedo iniciar solo con la vía oral de Solar Vital, que se limpie la matriz extracelular y luego incorporar el Solar Vital Isotonic. Si la persona tiene problemas de detox, tiene un problema de detoxificación hepática genética, se puede apoyar hígado. Si tiene problemas en riñón, se puede apoyar, pero no es estrictamente necesario, no lo requiere, porque la energía ya dispondrá donde tenga que disponer, ¿vale? Lo que puede ocurrir es que en lugar de hacer una preparación, por ejemplo, nosotros no recomendamos hacer nebulizaciones o movilizar depósitos hasta que se haya hecho por lo menos un mes de la limpieza de la matriz extracelular. Pero si nos encontramos con un caso que tiene mucha carga tóxica o que tiene mal la capacidad de eliminación, puede estar más tiempo, 2, 3 meses, solo con la vía oral para después incorporar lo siguiente, ¿no? Eso tenemos que observar cómo está el cuerpo, cómo lo demanda e irnos adaptando. Aparte de impulsar los tóxicos hacia las vías de eliminación, tiene una capacidad muy curiosa, que esta sí que no la tiene ningún otro producto, que es la de producir la transmutación a bajas energías o la transmutación beta inversa. Esto es un concepto un poquitito complejo, pero vamos a ponerlo en fácil como que
es capaz de transformar unos tóxicos en otros que sean más fácilmente eliminables y no por el proceso químico, ¿no? Por otro lado, impulsan, o sea, recuperan los minerales que están empantanados en la matriz extracelular. Normalmente, cuando se trabaja con quelaciones químicas, se produce un arrastre de nutrientes, se produce una depleción especialmente del mundo mineral, porque cuando tú metes un quelante, el quelante se une a ese elemento y lo saca, y ese quelante no es preciso de solo sacar mercurio, sino que va a sacar también otras cosas que a lo mejor pues, no nos interesa que salgan. Pues con la quelación, con las sales de prana, nada más lejos que eso, es que se recupera incluso el equilibrio mineral y se dispone de minerales, como veremos después en algún mineralograma. Esto es también extraordinario, ¿no? Porque sería como un daño colateral que hay que subsanar. En medicina ambiental, cuando se ponen sueros quelantes, hay que poner sueros también con minerales, ¿no? Y aquí no se requiere, ¿no? ¿Que queremos apoyar? Podemos usar agua de mar isotónica o podemos usar algún elemento, pero no desmineraliza la quelación realizada a través del uso de la energía. No se desmineraliza el cuerpo cuando hacemos la limpieza a través del prana. Las sales tienen un acopio limitado, es decir, es un cheque al portador hasta que alguien lo toma, no tiene nombre, pero tiene tiene una cuantía, tiene 1.000 euros, ¿no? No es ilimitado. Tanto el carbonato como el acetato tienen su cupo de absorción sutil, o sea, es limitado, pero por eso se toman al día siguiente, ¿no? No hay problema. Y la inteligencia del sistema es la que distribuye esa energía o la que aprovecha ese regalo del cielo, que es que te den la energía sin tener que metabolizarla. ¿Sabéis el trabajo que da al cuerpo obtener energía a partir de los alimentos? Bueno, pues aquí te la dan ya. Y en la boca, a través de la mucosa sublingual, ya tienes una absorción directa de la energía, ¿no? Bueno, y por otro lado, la inteligencia del sistema va a llevar la energía a factores causales o a factores prioritarios. Entonces, trabajando con ella se aprende mucho, porque yo a través de los chequeos de bioresonancia iba vigilando qué ocurre cuando en los cuerpos, esto lo he hecho ya con miles de personas, aportas el prana. Y entonces vas aprendiendo lo que es prioritario o vas confirmando teorías como lo que había aprendido antes de homotoxicología, las leyes de Hering, las leyes de la homeopatía, todo se cumplía rigurosamente. Por un lado, confirmaba esas teorías que ya me gustaban previamente y por otro, este proceso confirmaba que las sales de prana efectivamente estaban haciendo su efecto terapéutico, ¿no? Aparte, tampoco tienen afinidad exclusivamente por el cuerpo físico, sino que van a actuar, por ejemplo, también sobre la parte emocional o mental de las personas. Esto también, pues creo que es algo diferente, ¿no? Algo muy diferenciador. Bueno, entonces, las sales de entrada, cuando las tomamos vía oral, van a promover una limpieza de la matriz extracelular, una limpieza del medio que rodea las células, y esto es importantísimo y es básico en la búsqueda de la salud, ya que con una matriz empantanada no puede haber una correcta comunicación celular. O sea que de manera muy rápida vamos a encontrar que empiezan a recuperarse los procesos de comunicación celular que son básicos. Aparte, vamos a tener una remineralización inmediata, porque en esa matriz empantanada y sucia están en secuestro muchos minerales que no pueden ser biodisponibles porque simplemente están en un engrudo, ¿no? Una vez que había una mínima remineralización en las personas, empezaban a recuperarse, empezaban a activarse procesos enzimáticos y posteriormente procesos regenerativos. Eso es cuestión de tiempo. Cuando vas mirando a lo largo de los meses qué va ocurriendo con las sales de prana vía oral, bueno, pues ves que este proceso se repetía en todas las personas. Y podemos recuperar la función de muchos minerales porque hay un antagonismo entre los metales minerales. Por ejemplo, cuando hay presencia de cadmio, cobre o níquel, no podemos tener una buena biodisponibilidad del zinc. A veces es una cuestión de receptores. Los minerales no funcionan solos sin unirse a nada, tienen que unirse a receptores, tienen que unirse a grupos enzimáticos, tienen que unirse a sitios y si esos sitios están ocupados por metales no pueden funcionar. De manera que el hecho de sacar metales lleva implícito la correcta función de ese mineral y la recuperación del sitio, ¿no? Por ejemplo,
el aluminio compite con el fósforo y con el magnesio. Entonces, ¿hay un déficit de fósforo, por ejemplo, en Alzheimer? Sí. ¿Podemos arreglar ese déficit sin sacar el aluminio? La verdad, no. Incluso podemos aún empantanar más las cosas. Siempre yo creo que hay que empezar los trabajos por una limpieza del cuerpo y por una estabilización del medio intestinal, ¿vale? Bueno, entonces, como decía, las sales desintoxican también a nivel psicológico, sacan a flote todo aquello que esté siendo factor causal de la enfermedad. De esa manera, si tú tienes un duelo no superado, y eso es lo que hay que tocar, pues las sales lo van a remover. Por eso algunas personas dicen, uy, me sientan mal. Igual le dices, ¿por qué? No, me dio por llorar. A lo mejor llorar es lo más curativo en este momento, ¿no? Yo creo que es obvio, ¿no? Y bueno, aquí simplemente un poco la comparativa de las sales en Solar Vital y las sales en Regenerium. Como decíamos, Solar Vital tiene un impulso de desintoxicación muy alto, es un quelante extracelular y si se usa a largo plazo también empezará a limpiar la parte intracelular. Lo que ocurre que como las personas vienen enfermas, no tenemos un año de espera, entonces al mes, 2 meses, implementamos ya Solar Vital Isotonic vía nebulizada para empezar a movilizar depósitos. Bueno, operan en el sitio que el sistema considere prioritario y bueno, vienen en 20 viales porque se toman de lunes a viernes y se descansa sábado y domingo. Por dos razones. Una, porque cada vez que estamos moviendo tóxicos es bueno parar y volver a empezar. Es bueno parar y dejar, por ejemplo, el fin de semana sin tomarlas para que el cuerpo se ocupe de las labores de limpieza, de sacar, ¿no?, todos esos tóxicos y el lunes volvemos a empezar. Además, tiene otro efecto, esta pauta discontinua, muy interesante, que es la señalización. Cuando nosotros tomamos algo de manera continua, puede que el cuerpo acabe por no notar ese impulso, mientras que si nosotros tomamos, paramos, cada vez que tocamos el timbre lo volvemos a escuchar, ¿no? Eso es como cuando tenemos un sonido de fondo molesto, pero si se mantiene constante, acabamos por no escucharlo. Ahora bien, si cesa el sonido y vuelve el ruido, nos vuelve a molestar, ¿no? Bueno, las sales de Regenerium tienen un altísimo poder regenerativo, es ideal para procesos crónicos, o sea, van más allá, pero casi siempre empezamos primero por las de desintoxicación y cuando vemos el momento oportuno las cambiamos o se pueden tomar simultáneamente separándolo en horas. También en personas mayores y en niños tiene especial interés también pensar en los momentos donde hay una gran neurogénesis, una gran conexión neuronal, como las primeras etapas de la vida, o cuando empieza a haber un deterioro neuronal, como en las últimas etapas de la vida. Es ideal en procesos de recuperación. Tienes una fractura, te va a ayudar con la fractura y te va a ayudar a que salgas mejor del proceso, a que tengas una recuperación mejor. Eh, tiene una, eh, tiene una posibilidad que usamos mucho en bioresonancia, pero se puede usar también con la homeopatía o con la homotoxicología, y es que Regenerium tiene una plasticidad que permite direccionarlo. Los que tenemos bioresonancia le ponemos unas frecuencias y si pones frecuencias que vayan al hígado, vas a hacer que ese Regenerium se vaya a regenerar el hígado, ¿vale? O sea, permite imprimir otra información. Que no usamos bioresonancia, pero manejamos la homeopatía, el hecho de tomar la homeopatía y Regenerium va a potenciar el efecto homeopático si los tomamos más o menos seguidos. O con la homotoxicología, por supuesto. Y bueno, este viene en gotas que se toman sublinguales, hasta normalmente la dosis estándar es de 8 gotas al día. Cuando las personas los toman simultáneamente, en el mismo día, dejamos entre uno y otro como mínimo 1 hora, aunque bueno, recomendable a partir de 2 horas, porque como cada uno tiene una direccionalidad diferente, es bueno no interferir entre ellos, ¿no? Y decir, bueno, pues Solar Vital en ayunas para seguir con los procesos de desintoxicación, pero en esta persona ya es interesante impulsar procesos regenerativos o tiene un proceso de fractura, de cirugía, y ahí es interesante poner también Regenerium. Lo separamos, ya os digo que mejor a partir de 2 horas y no hacemos interferencia de procesos, ¿no? Permitimos que se sigan dando los dos procesos. Bueno. Y, por supuesto, no hay interacción con fármacos.
Ahora vamos a ver el uso terapéutico de Solar Vital Isotonic en la eliminación de metales pesados. Solar Vital Oral también limpia metales pesados, pero cuando hablamos de la quelación con Solar Vital Isotonic estamos hablando ya de la remoción, del movilizar, de sacar esos depósitos de metales que están pues eso, dentro de las células, dentro de los núcleos celulares, en depósitos neuronales, en secuestro en la glándula tiroides, en secuestro en el páncreas. Las glándulas secuestran gran cantidad de metales pesados porque tienen muchos receptores de superficie. Entonces, cuando hacemos los estudios vemos que las glándulas tienen una mayor carga por metales y que es un buen punto para evaluar, para ver la carga corporal total. El tema de los metales pesados, yo llevo muchos años buscando cómo sacarlos y sobre todo cómo sacarlos sin tener que las personas que ir a un centro médico a ponerse quelaciones intravenosas, que es un proceso, bueno, pues que sí es útil, no es más caro, tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, si hay problemas renales, de hecho se evalúa la función renal antes de hacer una quelación. eh, y no es viable, por ejemplo, en niños, ¿no? El ponerles un suero hora y media que haces anestesiarlos todas las semanas. Entonces, la verdad que eso fue una búsqueda para mí muy importante de encontrar la manera de hacer una profunda quelación sin tener que inyectar y sin efectos secundarios y sin contraindicaciones para que pudiera ser usado por todas las personas. Entonces, bueno, pues para mí esto fue como, no sé, descubrir América cuando encuentras la posibilidad de, a través de nebulización, sin inyección, poder hacer una quelación profunda de metales pesados. Los efectos tóxicos de los metales pesados son bien conocidos. Cuando hablamos de quelación nos dirigimos a la exposición crónica por metales pesados. No estamos hablando de exposición aguda, porque de eso se tiene que encargar la toxicología, ¿no? Si hay un accidente laboral y te expones a un tóxico, es un concepto bien diferente, aunque he tenido casos con intoxicaciones agudas muy graves que salieron adelante gracias a Solar Vital. Pero bueno, en líneas generales, cuando hablamos de metales, hablamos de la exposición crónica, hablamos de todos esos metales que vamos acumulando. Como la vida media de los metales es muy larga en el cuerpo, pueden ser 15 años, no hay poquitos porque los poquitos se suman cada día, ¿vale? Metales más conocidos desde el punto de vista toxicológico son el mercurio, el plomo, el cadmio, el talio. Hay otros que son semimetales como el arsénico, pero que tienen mucha relevancia clínica, o otros elementos que tampoco tienen la categoría metal pesado como el aluminio, pero por su relevancia clínica pues los incluimos y por eso pongo metales tóxicos en lugar de metales pesados, porque en realidad es más correcto, ¿no? Todos estos no son metales pesados, pero todos estos son metales tóxicos y sobre todos estos vamos a poder incidir. Son una amenaza total para la salud humana, como os digo, acumulativos, con una vida media enorme en el cuerpo. Tienen capacidad de dañar las membranas celulares, el ADN, perturbar las funciones proteicas, bloquear actividad enzimática. Entonces, realmente, para mí es un tema absolutamente central en la recuperación de la salud de las personas. Funcionan, se unen además de manera estable por enlaces covalentes por ejemplo, a grupos sulfidrilo, al azufre, y forman moléculas muy, muy estables, de manera que eso no va a salir espontáneamente. Tenemos que trabajar para hacer un arrastre de esos metales. Bueno, también cuando hablamos de quelación siempre pensamos en el mercurio, pensamos en el plomo, pero este proceso del tratamiento con las sales de prana también sirve para remover, por ejemplo, depósitos de calcio, o sea, para tratar calcificaciones, no solo para trabajar para sacar un mercurio o un aluminio, o, por ejemplo, para ayudar cuando una persona tiene hemocromatosis y tiene una gran acumulación de hierro en el hígado. También he tenido varios casos con muy buenos resultados en cuanto a bajar esa ferritina. Bueno, entonces el protocolo sería, como os decía, primero usar la vía oral y al mes o cuando lo veamos oportuno ya se puede empezar a hacer el tratamiento nebulizado con Solar Vital Isotonic. Para nebulizar solo Solar Vital Isotonic, que está absolutamente estéril, envasado en estricta esterilidad y en un pH perfecto. Es una solución que mezcla una parte de las sales de Regenerium
4 partes, creo recordar, de las sales de Solar Vital y agua de mar, para que sea una solución isotónica, absolutamente amable con las vías donde se vaya a poner, ¿no? En este caso hablamos de la nebulización. Entonces hay que hacer primero la limpieza y después hacer simultáneamente este tratamiento. Las nebulizaciones normalmente son de un vial semanal de Solar Vital Isotonic, que por experiencia funciona mejor hacer 2 nebulizaciones a la semana de medio vial que una nebulización de un vial completo, pero se puede hacer, no es problema, ¿no? Y seguir tomando el Solar Vital de lunes a viernes. Las sales tienen otra particularidad y es que tienen un efecto acumulativo. Entonces, cuando la persona lleva un tiempo con esto, aunque deje el tratamiento, sigue funcionando. Y esto, como lo vimos en su día entre los compañeros que nos hacíamos pruebas para probar, ¿no?, el poder quelante, la capacidad quelante, bueno, pues recuerdo hacer mineralogramas de orina, por ejemplo, hasta 6 meses después de la última vez que se tomó Solar Vital, y siguen saliendo metales, ¿no? Y eso es porque no es lo mismo un proceso químico que se extingue en cuanto el proceso químico termina que un proceso alquímico o un proceso energético, porque esto impulsa procesos que después el cuerpo puede sostener en el tiempo. O sea, si lo hemos tomado el tiempo suficiente, después el cuerpo mantiene esa capacidad de detoxificación, excepto que tengamos una patología de base bueno, que lo impida, ¿no? Y bueno, aquí pongo algo que para mí es muy importante, que es aconsejable hacer primero, antes de hacer una movilización de metales, una limpieza intestinal, un tratamiento mínimo sobre el ecosistema intestinal. ¿Por qué? Muchos de los metales acaban en el intestino, no salen por orina, sino que salen por heces. Entonces, si yo tengo un intestino lleno de cándidas y lleno de parásitos, pues bueno, pues no es que me vaya a pasar nada, pero no es el mejor escenario. Entonces, yo aprovecho si la persona está ya trabajadas, bueno, se cuida la dieta y ya tiene un trabajo hecho, pues podemos aprovechar ese primer mes, más bien 2 meses de la toma de Solar Vital oral para hacer un trabajo también sobre el intestino. Y si hay cándidas, si hay parásitos, pues hay que limpiarlo. Entonces, bueno, esto se aprende con la experiencia. Yo al principio tenía el foco tan puesto en lograr sacar metales que pues no sabía esto ni se me ocurrió, pero en cuanto empecé a ver unas cuantas personas, dije, primero tenemos que limpiar el intestino, y más si vienen personas que tienen un diagnóstico de Alzheimer o un diagnóstico de autismo o diagnósticos de patología crónica. El intestino va a estar mal, seguro, así que hay que limpiarlo. Después de la limpieza del intestino se hacen otras cosas, como la repoblación, como el abono, pero ya se puede hacer simultáneo a la quelación. Lo más importante sería la fase de limpieza intestinal que sea previa a la movilización de los metales pesados. Bueno, entonces, como decíamos, no produce arrastre de nutrientes, no es algo que nos vaya a dejar con una depleción de nutrientes, sino que todo lo contrario, en la medida en que limpiamos, vamos a recuperar constantemente los receptores, vamos a recuperar la biodisponibilidad de los minerales. La extensión de la quelación no se puede pautar, o sea, no se puede protocolizar porque, claro, no es lo mismo que venga una persona por prevención, a la que le diría, bueno, pues 3 meses, ¿no?, al año, por ejemplo, para vaciar el barril, para no acumular. Pero claro, si viene una persona con un ELA, como casos que tuve cuando empezamos con Solar Vital, pues puedes estar 1 año o puedes estar 2 quelando. Comparadas, a mí me gusta hacer pautas discontinuas, dar sus tiempos, pero no podemos pedir, o sea, sacar metales son palabras mayores. A veces cuando preguntan en los grupos o los alumnos si con una caja vale o con 2, o cuando me pregunta alguna persona, digo, Dios mío, se nota que no saben lo que es una quelación, ¿no? Si tú entras a un centro de medicina ambiental o a un centro médico que utilice sueros quelantes, de entrada te va a pautar 25, así de entrada, de mínimo, 25 sesiones quelantes con su EDTA o con lo que sea, ¿no? Entonces esto no se puede hacer ni más rápido ni es imposible. Entonces, que sepamos que estamos en una tarea que no es, que es una cosa mayor, que sacar metales es muy grande, pero es muy grande también su beneficio, así que merece la paciencia, ¿no? Se puede apoyar la eliminación con sauna,
con ejercicio, con homeopáticos, con hidroterapia de colon. Con hidroterapias de colon tengo excelentes casos con la persona con la que yo he trabajado muchos años, ella haciendo la parte de hidroterapia. También podemos usar lo de los baños de pies o baños de sal en la bañera o baños de sulfato de magnesio. Es que en España es una marca comercial, se llama hidrolinfa, ¿no? La hidrólisis del agua donde metes los pies y eso ayuda también a la eliminación de toxinas. Se puede apoyar con binders, claro, no hay interacción. O sea, podemos usar una ceolita si lo estimamos oportuno, podemos usar hongos si queremos hacer ese efecto de meter algo más para que se saquen los tóxicos rápidamente del cuerpo. Así que esto encaja y lo podéis meter en contexto de cualquier tipo de intervención, ¿no? No tiene problema. Bueno, como os decía antes, acordaros que no solo es quelar metales tóxicos, sino que los depósitos de calcio, los depósitos de hierro o todo aquello que esté fuera de lo que es saludable, ¿no? Se hace con un nebulizador cualquiera, no requiere ninguna cosa. Y la nebulización, yo os estoy planteando el protocolo de quelación, pero las nebulizaciones se pueden hacer como tratamiento de otras cosas que os lo pongo en la siguiente diapositiva, ¿vale? Y en ese caso nos plantearemos si usar la nebulización nasal o por la cavidad oral, porque estos aparatitos traen mascarilla y nosotros podemos respirar por la nariz o por la boca dependiendo de lo que queramos, ¿no? Suelen traer una mascarilla para niños y otra para adultos. Y ya, como os digo, da igual, ¿no? Un nebulizador, punto. Es un aparato que sea capaz de convertir un líquido en partículas respirables, no tiene más misterio, ¿vale? Bueno, la nebulización por la nariz es mi favorita porque parte del contenido de las sales de prana van a ir al cerebro, porque la vía nasal tiene comunicación con el cerebro. Pero hay procesos como, por ejemplo, tras la extracción de amalgamas, hacer nebulizaciones por cavidad oral para limpiar bien esa zona del posible mercurio, pues es muy interesante, ¿vale? Entonces, con boquilla, porque también trae una boquilla aparte de las mascarillas para que sea más fácil respirar por la boca, pues va a ser muy interesante cuando queremos tratar pulmón y no queremos que se pierda nada en el camino, ¿no? Entonces se hace por boquilla. Tengo casos de EPOC espectaculares que ya han quitado la bombona de oxígeno y venían en un estado lamentable. De verdad que el resultado de las nebulizaciones es espectacular. Para tratamientos odontológicos, tras una intervención para enfermedad periodontal, tras las cirugías, podemos usar la boquilla, ¿no? Que sería como el uso directo. En ese caso, hay, tras, por ejemplo, una extracción de amalgamas, que hay que hacerla muy bien, aquí tenemos en el grupo especialistas que he visto por ahí, cogemos el aire, lo retenemos un rato en la boca y lo expulsamos fuera. En este caso, las primeras bocanadas no las vamos a tragar para que vayan a sangre por circulación sistémica. La base de poder quelar a través de nebulización es que lo que metemos al pulmón va a ir por arterias pulmonares a circulación sistémica, de manera que hemos conseguido llegar a la sangre sin pinchar, ¿vale? Bueno, y por supuesto puede ser usada para tratamiento de asma, bronquiectasias, EPOC, desensibilización a inhalantes. Yo que tengo casos de sensibilidad química, una manera de, cuando son personas que marcan mucho la sensibilidad por olores, una de las cosas que mejor les va son las nebulizaciones para ir desensibilizando de esos factores ambientales, ¿no? Y entonces las dosis son menores, porque no es lo mismo hacer un trabajo de quelación requiere una dosis de prana determinada, mientras que un trabajo de fondo en alguien que tiene un problema pulmonar, pues igual le mando solo 2 veces al mes la nebulización, ¿vale? Bueno, esto es un mineralograma, os voy a mostrar nada, alguna cosita eh, para que veáis cómo hemos medido durante mucho tiempo, con muchos cientos de mineralogramas, la capacidad quelante de las sales, ¿vale? Estos son 3 mineralogramas a lo largo de los años en un niño con diagnóstico de autismo. Aquí vemos, están superpuestos los 3 mineralogramas para que sea más fácil verlo, ¿vale? Y aquí tenemos un aumento con los años tremendo de zinc
que luego entenderemos, ¿vale? Lo que es importante es que haya cambios. Cuando nosotros estamos haciendo cualquier tipo de quelación, lo que tengo que ver es movimiento. Cuando vuelvo a medir, en este caso, los metales en el tallo capilar, tengo que ver que se han movido. A veces suben o a veces bajan y eso tiene su explicación. Cuando nosotros muchas veces tenemos un mineralograma de un niño con autismo que no ha hecho todavía ningún tipo de tratamiento, uno ve que sale el mineralograma limpio. Eso no es buena señal. Es señal de que es un mal detoxificador y que si hay metales, que casi seguro que los haya, están en depósito. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empiezas a trabajar con las sales, te vas a encontrar mineralogramas en que de repente empieza a subir el aluminio o empieza a subir el mercurio, y eso es que lo estás removiendo de depósitos. Si los metales están circulando, te puedes encontrar en el siguiente mineralograma que ya bajaron, porque como estaban en circulación, simplemente con las sales los hemos eliminado. Bueno, aquí no os voy a contar nada, pero esto luego lo ponemos a detalle. Aquí tenemos una alta cantidad de estroncio en el último mineralograma, que la verdad debe de ser una nueva exposición, pero os voy a mostrar esto. Bueno, este mineralograma es de un niño con, no llegaba a 2 años. Y fijaros la cantidad de aluminio que tenía en cabello. Afortunadamente sí lo estaba eliminando, con lo cual el daño neurológico es menor. Es un niño que hoy en día está bien, completamente bien, pero fijaros la cantidad de aluminio. Esto no es normal tener esta exposición a aluminio, ¿vale? Cuando hicimos el segundo mineralograma, esta gran carga de aluminio ya bajó, todavía está en verde, pero bueno, no está aquí abajo, que sería lo ideal, pero bueno, ha cambiado radicalmente esa cantidad de aluminio y tiempo después vuelve a subir. ¿Por qué vuelve a subir si no ha habido exposición? Porque ahí sí lo tenemos controlado. Porque había depósitos que nuevamente, en otra oleada, el cuerpo, cuando ha podido, los ha empezado a movilizar, ¿vale? El arsénico, fijaros, en las primeras no salía, después empezó a salir. Aquí os voy a enseñar el más importante de todos, que suele ser el que habitualmente nos da mucha guerra y con el que hay que pelearse, que es el mercurio. Mercurio, como veis, está muy alto también en esa primera medida. Como digo, tenía menos de 2 años en ese primer mineralograma. Para la segunda ya ha bajado y en la tercera ha desaparecido absolutamente. Y el cambio clínico entre la segunda y la tercera es brutal. De aquí a aquí salió completamente porque era un niño desconectado por completo y aquí está ya normal. De hecho, este tercer mineralograma no lo pedí yo, fue cosa de los padres que querían comprobar si ya había salido el mercurio. Yo no lo necesitaba porque le veía tan bien y bueno, pues no me hacía falta, pero ellos necesitaban ver que ya había salido todo el mercurio, ¿no? Bueno, aquí teníamos también una gran cantidad de titanio, pero una cosa exagerada, que después desapareció. Buena parte del mercurio de este niño venía de las amalgamas de la madre. Tenía muchísimas amalgamas, ahora ya se las ha ido sacando, pero tremendas. Bueno, después los mineralogramas dan para meterle horas, ¿vale? Entonces uno se pone después a investigar, ¿no? ¿Qué ha pasado o por qué hay esos cambios en calcio-magnesio? Bueno, pues va en relación al aluminio. Niveles altos de aluminio están siempre asociados a trastornos del metabolismo calcio-magnesio. Y esto es muy interesante saberlo para que cuando veamos los mineralogramas, que aquí tenéis todo a la vez, calcio, magnesio y aluminio, entendamos lo que está pasando, ¿no? Y entendamos cómo, fijaros, en la última medida, donde vuelve a salir el aluminio, se libera una cantidad de magnesio descomunal. Probablemente estaba en depósito porque no podía ser utilizado y ha empezado a liberarse o a movilizarse. Entonces, con el calcio ocurre lo mismo, ¿no? Teníamos muy bajo el calcio en la segunda medida, en la tercera se ha recuperado y después se invierte la balanza. El resultado de esto, aunque veáis todavía en rojo, es que la balanza calcio-magnesio se ha nivelado y eso es fisiológicamente importantísimo. Bueno, aquí algunas de las fuentes de contaminación donde se encuentra. Aluminio ya sabéis que también está por todas partes, ¿no? En cosméticos, en medicinas, en el café, en comidas preparadas, en aditivos, emulsionantes, bueno, en las vacunas, por supuesto, etcétera. En los antitranspirantes, cuidado, especialmente las mujeres, pero todos con usar desodorantes que contengan aluminio. Entre el aluminio y el bisfenol estamos comprando factores
para un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Bueno, y eso era sobre el aluminio. Ahora el mercurio. El mercurio, como os digo, es el que te rompe la cabeza hasta que consigues poderlo eliminar, porque está omnipresente en todas estas enfermedades neuropsiquiátricas, en todos los autismo, bueno, en fin, es demasiado presente. Existe en el ambiente, bueno, y en nuestra vida, ¿no? Existe en forma elemental, inorgánico y orgánico. En principio el orgánico, que es el del pescado, el metilmercurio, es el más tóxico, pero en mi experiencia el de las amalgamas me ha traído más quebraderos de cabeza. La presencia de mercurio por sí solo bloquea más de 1000 enzimas, así que no hay fisiología que soporte la carga por mercurio. Provoca una gran carencia de zinc, que genera otros problemas como predisponer a la acumulación de otros metales. Es decir, tener carga por mercurio me predispone a tener carga por plomo, cadmio y arsénico. El mercurio además potencia los efectos tóxicos del plomo, del estaño, del cadmio, del cobre, de los pesticidas, del formaldehído, de los antibióticos y a la vez el proceso inverso. Estos elementos también aumentan la toxicidad del mercurio. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta el efecto cóctel, ¿no? Que hablamos de las maldades aquí de un elemento solo, pero si los ponemos todos juntos, se potencian y es tremendo, ¿no? Esto es todas las maldades del mercurio: citotóxico, neurotóxico, enfermedades autoinmunes, déficits inmunitarios, alteraciones endocrinas, etcétera, etcétera. Atraviesa la barrera placentaria, atraviesa la barrera hematoencefálica, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí vemos cómo teníamos alto un mercurio y cuando ya no sale alto el mercurio, cuando nos lo hemos quitado de encima, tenemos un exceso de zinc enorme. Este zinc con seguridad estaba ahí, pero no podía ser utilizado, ¿vale? Bueno, aquí están otras fuentes de exposición. Este es otro tipo de mineralograma. Los mineralogramas para exposición crónica no pueden ser en sangre, ¿vale? Entonces, eso sirve para exposición aguda. Solo hay una manera de medir en sangre metales, que sería dentro de los eritrocitos, pero eso lo hacen muy pocos laboratorios. Y este es un mineralograma intraeritrocitario, ¿vale? Y bueno, aquí simplemente vemos el antes y el después de la intervención con las sales de prana. Teníamos una cierta cantidad de arsénico que aumentó muchísimo, quiere decir que se está movilizando. Teníamos demasiado mercurio intraeritrocitario, esto es una barbaridad, y bajó a la mitad, menos de la mitad. Y teníamos un selenio también excesivo. El selenio es muy bueno, pero también es malo en exceso, y ya aquí vemos cambios. Lo que nosotros buscamos cuando hacemos estos mineralogramas comparativos es comprobar el movimiento que ha habido y cómo está el escenario antes y después, ¿no? Este es de cabello de otra persona, y aquí vemos cómo entre el primer y segundo mineralograma salió una barbaridad de antimonio. El antimonio es tremendamente tóxico. Hace años, bastantes años, no lo veíamos mucho, pero cada vez lo vemos más especialmente los plásticos tienen antimonio y es liposoluble. Entonces, lo que se almacena en plástico y es grasa, como el aceite, viene cargadito de antimonio. Bueno, movilizó un poquito de berilio, de plomo, también vemos aquí el cambio. Tenía demasiado níquel y a la segunda bajó, y fijaros, aquí teníamos una cantidad enorme de mercurio que radicalmente desapareció. Así que esto es un excelente resultado, y además, si no recuerdo mal, esta persona es un caso que tenía Lyme, la enfermedad de Lyme, que a día de hoy está muy bien. Bueno, y hasta aquí lo de las sales, y ahora os cuento un aperitivo de lo que haremos en Guadalajara los días, creo que es 28, 29, 30, si no ya me corregirán, el último fin de semana de noviembre. Estaremos en Guadalajara dando una formación sobre la autoinmunidad, lo llamamos autoinmunidades de la raíz, en la que vamos a tocar mucho sobre todos estos factores que hacen parte de la patogénesis autoinmune, por supuesto de la intervención. Y bueno, como veréis, aquí se toca un poco de todo, porque evidentemente como elemento causal hay factores genéticos, pero fijaros todos los demás elementos que tenemos para trabajar, y que además es una ventana de oportunidad. Esa enfermedad autoinmune, si cambiamos la visión de que no es tanto que el sistema inmune se equivoque y ataque al propio cuerpo, como el hecho de que hay
otros elementos detonantes sobre los que sí podemos intervenir, pues es una enorme ventana de oportunidad para las personas con enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad se puede desencadenar por químicos tóxicos, por infecciones, por proteínas y péptidos de la dieta, y la microbiota tiene un papel emergente y cada vez bueno, pues hay más estudios y más respaldo a pensar que es uno de los principales factores detonantes o que favorecen la patogénesis autoinmune. La buena noticia es que esto lo podemos dar la vuelta y decir, ¿y si intervengo y resuelvo pues estos temas dietéticos, resuelvo permeabilidad intestinal, equilibro el microbioma, eliminamos tóxicos, recuperamos la correcta función del sistema inmune frente a determinados patógenos? A lo mejor podemos darle la vuelta. Como digo, esto en realidad es una buena noticia. Entonces, en Guadalajara, una de las clases va a ir encaminada a esto, a la estrategia bajo estas premisas, este modelo de ver las enfermedades autoinmunes, cómo hacer la intervención. Y aquí los productos de Solaris, junto con muchos otros, por supuesto, que en mi estrategia uso muchas cosas, pero bueno, estos son como los que capitanean el asunto, pues evidentemente va a ser muy importante eliminar tóxicos, va a ser muy importante equilibrar microbiota intestinal, va a ser muy importante modular la respuesta inmune. Aquí os lo describo un pelín. Enterovital es el producto que se buscó específicamente para inhibir, frenar la formación de biofilms patogénicos. Tiene una función por señalización interesantísima y además, bueno, pues tiene un efecto de reequilibrio del ecosistema intestinal. Las biopelículas están en todas las mucosas, los microorganismos viven en forma de biopelícula y las biopelículas patogénicas, es decir, formadas por patógenos muchas veces que son parte de la microbiota pero han empezado a comportarse como patógenos, bueno, pues esas biopelículas son comunidades multiespecie que si no tenemos una intervención dirigida al biofilm, por mucho que queramos tratar microbiota, no va a funcionar. Yo tengo un antes y un después de tener dentro de la estrategia la función antibiofilm, ¿vale? Y bueno, pues es más conocido ya cómo las bacterias forman biofilm, pero no está restringido para nada a eso. Por ejemplo, Giardia es gran formadora de biopelículas. Cándida lo conocemos bien, ¿no? Es capaz de emitir hifas y pseudohifas y generar esas biopelículas. Incluso esta fotito es de un artículo precioso que hablaba del biofilm viral del HTLV1 responsable de un tipo de leucemia, ahora no lo recuerdo, pero fijaros que hasta virus, sin ir de la mano de bacterias, son capaces de formar biofilm. Y por supuesto las arqueas, estos son eh, los grandes supervivientes y por tanto son especialistas en formación de biofilm. Así que dentro de esa estrategia vamos a tener que limpiar depósitos del medio intra y extracelular y vamos a tener que trabajar los biofilms, como os he enseñado primero, y Avirovital surgió después por esas latencias virales y por esas desregulaciones del sistema inmune que me encontraba frecuentemente en personas con patologías crónicas. En casi todos ellos vamos a encontrar un sistema inmune que está desregulado. Avirovital es específicamente efectivo respecto a modular la respuesta inmune frente a virus y muy comúnmente como factor detonante de estas enfermedades autoinmunes están elementos como el Epstein-Barr o el citomegalovirus. Bueno, pues con Avirovital podemos trabajar ese fondo de la cuestión. No tienes que hacer un tratamiento con un producto para cada virus, sino que este va a ir a la función de mejorar la respuesta inmune frente a virus. De esa manera no se permiten las reactivaciones virales. Ayuda a todo el viroma, a equilibrar el viroma humano, recupera el diálogo microbiota-sistema inmune que muchas veces se interrumpe con tantos factores estresantes y bueno, pues es muy útil en reactivaciones virales. También apoya a la función, a la estrategia antibiofil. Así que hasta aquí de eso y mucho más, pues hablaremos en Guadalajara, hablaremos de microbiota y enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide bueno, y otras que voy seleccionando. Vamos a hablar de algo muy importante que es la autoinmunidad en el TEA.
Vamos a hablar de qué más. Bueno, es que tengo ahí una cantidad de información ya preparada, o sea, un poco definir todo cómo es este proceso de patogénesis autoinmune y después buscar, primero comprender para después buscar soluciones, ¿no? Y buscar la estrategia adecuada. Así que bueno, pues ojalá muchos que presencialmente, que nos hace más ilusión, ¿no? Nos podamos ver en Guadalajara y si no, pues bueno, la formación también será online. Maricruz. Súper, muchas gracias, Mar. Como siempre es maravilloso escucharte y todo el tiempo aprendemos contigo porque siempre traes algo nuevo, ¿no? Eso es maravilloso. Mira, hay varias preguntas. Comienzo con la primera. La primera pregunta dice si en niños las dosis de Solar Vital Isotonic es la ampolla o menor dosis en función del peso. Sí, interesante. Y además así pues definimos algo bien, ¿no? En realidad la demanda energética más que por la edad viene por la patología, por la situación de la persona, por la capacidad de asimilar ese prana, ¿no? En general nos movemos en las mismas dosis que adultos porque no estamos hablando de un químico, estamos hablando de energía. Y la energía que se requiere en los procesos no varía mucho, incluso un niño por su proceso de neurogénesis, de reconexiones, de nuevas conexiones neuronales puede necesitar hasta más cantidad de energía. Las nebulizaciones, como he dicho, prefiero media y media y cuando quieran tantear porque no se atreven, porque es muy pequeño, pues que pongan menos. Esto lo que tiene es ese efecto acumulativo que hemos hablado. Entonces tú pones una nebulización, por ejemplo, de 1 mililitro, ves que la tolera muy bien y al día siguiente le pones otro o le pones dos. ¿Sí? No tiene problema. Gracias, Mar. Mira, ay, em, aquí te voy a leer una siguiente pregunta. Espera. Dice, ¿por cuánto tiempo es recomendable utilizarlas? Bueno, lo he comentado, ¿no? El hecho de que depende de la condición de la patología y de la capacidad de respuesta. A veces personas que vienen graves responden rápido y otros responden menos rápido porque va a depender de su individualidad bioquímica, ¿no? Hay un concepto que se maneja muy bien en medicina ambiental y no tanto en lo convencional, que es que cada persona tiene un sistema metabólico, una fisiología, unas funciones enzimáticas. Entonces son muchas variables. Es con lo que viene, la edad que tenga, el diagnóstico que traiga y después su capacidad de respuesta y su capacidad de procesar las cosas, ¿no? En muchos casos, bueno, pues hay que apoyar, por ejemplo, al hígado, porque ves que hay personas que tienen genéticamente una mala capacidad quelante y a esas personas no les podemos pedir quelar rápido. Entonces, toca adaptarse hay un estándar de dosificación, pero después toca adaptarse a cada caso, ¿no? Sí, súper, muchas gracias. Y bueno, aquí nos preguntan si habrá grabación disponible y quiero decirles a todos que sí, que esta tarde, entre la tarde y la noche, se subirá, bueno, tarde-noche de México, ¿no? Claramente, se subirá la grabación al canal de YouTube de Human Waste Center. La siguiente pregunta dice, hola. Yo vivo en una zona donde se practica la minería y detecto en pacientes que recibimos en el hospital con diagnósticos de enfermedad renal. Aun cuando la empresa cuenta con medidas de seguridad, hay la posibilidad de que por laborar en esas empresas haya riesgos de presentar dicha enfermedad. Seguro, seguro, porque además, como dos cosas muy importantes. Una, que la raya de lo que es seguro se pone demasiado alta. Y pequeñas exposiciones, como pasa con los disruptores endocrinos, muchas veces generan hasta más daño, ¿no? Y segunda, que como hemos dicho, son tóxicos que tienen una vida media tan alta que no hay acumulación, o sea, no hay dosis pequeña, porque si tú te cuesta 15 años sacar un cadmio, pues en 15 años cada día un poquito tienes el barril hasta arriba, ¿no? En personas expuestas es recomendable hacer una pauta quelante, pues no sé, al año. Y después incluso yo, dependiendo de la exposición, les mando otras cosas que apoyen, como el uso de hongos, como microbiota, porque nuestros queridos microorganismos también tienen capacidad quelante. Muchos, la mayoría de los que tienen capacidad de degradar xenobióticos y de quelar son los lactobacillus.
Eso quiere decir que con buena cantidad de lactobacilos tengo un factor de protección, pero también quiere decir que van a ser los grandes afectados, ¿no? Entonces, porque si hay mucha exposición, pues los pobres van a acabar todos unidos a esos metales y quién sabe si eso sea el desencadenante de la enfermedad inflamatoria intestinal, en la que conocemos que el sistema inmune de la persona ataca a la microbiota. ¿Por qué la ataca? No se suele equivocar, suele atacar algo. Sí, interesantísimo. Gracias, Mar. La siguiente pregunta dice si tú lo recomiendas en el embarazo. Sí, por supuesto, es energía. Es energía, no hay cosa que pueda recomendar con más alegría, sin ninguna restricción, que el solar vital en el embarazo. Por Súper. supuesto, no haría la movilización de depósitos, ¿vale? O sea, no me voy a poner a sacar metales en el embarazo porque no tiene sentido. Además, es un momento que por la actividad metabólica ya hay muchos metales en movilización y, de hecho, una madre con mucha carga corporal total le va a dar una dosis desmesurada de metales, por ejemplo, el plomo, por la actividad metabólica ósea, ¿no?, que hay en el embarazo. Motivo por el cual, si me lo preguntan para antes del embarazo, sí, por Dios, que se limpien antes de embarazarse. Eso sería lo súper ideal, ¿no? Pero en el embarazo, por supuesto, que se hace. Esto no quiere decir que no se puedan usar nebulizaciones. Es decir, la madre coge una gripe y se puede nebulizar como tratamiento del proceso respiratorio. Eso, lejos de hacerle mal, va a ser buenísimo y si encima así no usa fármacos, pues doble alegría, ¿no? Pero no vamos a hacer un tratamiento quelante durante el embarazo porque no tiene sentido, porque a través le va a llegar mucho al feto, al embrión, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también acá recordar para quienes tengan interés en saber más de las sales de prana, de todos los productos y de la línea completa. Acá nos dejan la página donde pueden tener acceso al chat en vivo y es www.humanwaycenter.com, de lunes a Tenemos viernes. en el canal hay un montón de vídeos ya grabados, ¿no? Del Sí, canal de Human. exacto, sí, sí. También te preguntan si podrías compartir un email. Ah, eso me lo preguntan. Si podemos compartir un email, tu email para hacer consultas. Uf, no, yo lo siento en el alma, pero antes por decir que sí llegué a ese punto donde es inviable. O sea, es que me encantaría y por eso también hago muchas de estas sesiones, todas las que me piden, para que haya, incluso hemos hecho hace poco una sesión completa, solo preguntas y respuestas, pero es que deciros que sí y luego no contestar me resulta peor y yo me he rendido cuando tengo diariamente 5.000. O sea, no puedo, o sea, me gustaría decir que sí, pero bueno, a través de las formaciones siempre estoy dispuesta a contestar lo que haga falta, pero eh, tengo grupos también en Telegram, Maricruz, igual ahí les puedes Sí, ofrecer en Telegram que entren a los grupos, donde en grupo intento contestar a muchas personas a la vez, porque es que si no, esto se volvió imposible, imposible. O sea, yo me pongo un rato, contesto 50, estoy toda contenta y miro y han entrado 70, ¿no? Y digo, no, es imposible. Lo siento en el alma de verdad, pero es que no puedo atenderlo. sí. Mira, la siguiente pregunta dice, ¿los estudios que dieron el sustento a la función de las sales de prana se encuentran publicados y dónde los pueden revisar? No, esto es todo parte de nuestro grupo de investigación. Yo los voy mostrando, los voy contando en todos los webinars, hay un montón. También tenemos un canal en Telegram que se llama Sales de Prana, donde pueden entrar y están todas las grabaciones que tenemos hasta la fecha. Incluso varios vídeos que como fueron censurados en YouTube, pues los tengo puestos allí en Dropbox. O sea que eh, sí que hay un modo en que nos mantengamos comunicados a través de los grupos o en donde tengáis disponible toda la información que tenemos hasta la fecha, ¿no? Súper, gracias, Mar. La siguiente pregunta dice, ¿Enterovital por sí solo sería suficiente para tratar un SIBO o sumarías algo más? No, hace falta más, es complejo, depende del tipo de SIBO, de la clínica, incluso si la persona presenta muchos gases, estreñimiento, no empezaría ni siquiera por enterovital, como bien sabes tú, pues porque igual hay que hacer primero una intervención con orégano o con otros productos para hacer una limpieza. Es muy importante el trabajo sobre el biofilm en SIBO,
pero no podemos trabajarlo solo con enterovital, que va, no llega. Pensar que SIBO es un desplazamiento o bien de microbiota, ¿no? O sea, que está colocado microorganismos donde no deben, y para poder vivir donde no deben, que no es su hábitat, es que han formado un gran biofilm. O sea que sí, a que hay que hacer intervención dirigida a las biopelículas, pero no es suficiente. Ojalá. Sí. Gracias, Mar. La siguiente pregunta dice, ¿los casos que presenta, el enfoque solo fue sales o también modificaciones al estilo de vida? A ver, en el primero, por ejemplo, el caso de autismo, ese niño ya venía con todo el estilo de vida cambiado, ¿no? O sea, yo lo conocí con casi 2 años, y los padres ya, en cuanto tuvieron el diagnóstico de retraso madurativo por la edad, pero estaba completamente ido, o sea, tenía un nivel profundo, ya habían hecho los cambios de la dieta, quitar tóxicos, viven en el campo, en fin, todo eso ya lo habían hecho, con lo cual, entre ese primer mineralograma y el segundo, la variable fue la intervención terapéutica porque los cambios ya estaban previamente. Y quizá por eso es probable que ya tenía en circulación por ejemplo, el mercurio, ¿no? No estaba solo en depósito, sino que, si recordáis, tenía alto el mercurio en el primer mineralograma. Pero es porque los padres hicieron los deberes antes, después hicieron el mineralograma antes de que les conociera yo, ¿eh? Y ya después hicimos la intervención. Em, es que estoy intentando recordar. El segundo también es una persona que se cuida mucho, hace deporte, cuida la dieta, con lo cual entre el primer y el segundo mineralograma de intraeritrocitario no hubo otros cambios que la intervención con Solar Vital o con lo que estimemos, porque esto no hizo parte de un estudio, ¿no? Hay cosas que las medimos, por ejemplo, en nosotros, que la única variable eran las sales de prana, y otras cosas que son casos clínicos que van en un contexto, ¿no? Y el tercero, el de la enfermedad de Lyme, os podéis imaginar que hemos hecho de todo, sobre todo trabajo en intestino. Además, era una persona que cuando yo lo conocí solo podía comer carne y de pasto, el resto le ponía enfermo. Entonces ha habido que hacer un trabajo enorme en la microbiota para ir metiendo alimentos poquito a poco. Y de ahí sale un tema a colación que me gusta comentarlo, eh, el tema de la selectividad alimentaria. El tema de la selectividad alimentaria es un problema de salud, no es un capricho ni un problema psiquiátrico. Es que su microbiota no puede hacer, y su intestino no pueden trabajar ni hacer un proceso digestivo normal, y entonces rechazan muchas cosas. Esto es una hipótesis hasta que en muchos de ellos haces el trabajo sobre microbiota y empiezan a abrir el espectro de alimentos sin que tú hayas hecho ninguna técnica extraordinaria, solo arreglar su microbiota. Así es. La siguiente pregunta, bueno, hay muchísimas preguntas. Tú me dices hasta cuándo y yo te las sigo Vale, leyendo. pues Dice la hacemos siguiente. 3 para que no sepamos más. 3 Genial, más. ok, Dale. muy bien. Entonces, una de estas dice, hola, entiendo que Solar Vital es agua de mar isotónica, ¿es correcto? No. No, que va, no tiene nada que ver. Solar Vital Isotonic tiene en su composición agua de mar isotónica para disolver las sales, convertirlas en isotónicas para que pudieran ser nebulizadas o incluso inyectadas. Pero el Solar Vital vía oral no tiene nada que ver con el agua de mar. No tiene nada que ver. Y soy muy fan del agua de mar, que la uso como apoyo en la detoxificación, la uso como inmunorreguladora, la uso como con efecto prebiótico porque genera un ambiente donde después puedes sembrar. O sea que me encanta el agua de mar, pero Solar Vital no es agua de mar. Eso va mucho más allá. Gracias, Mar. La siguiente pregunta dice, para casos de extracciones por tratamientos de endodoncias infectados, ¿se podrá aplicar el Regenerium independientemente de que no tomen Solar Vital oral? Sí, porque es una situación concreta, un momento, un tiempo determinado donde tú puedes dar el Regenerium para ese proceso concreto, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Genial, fantástico. Acá un comentario, esa como que no cuenta, ¿no? Porque preguntan si va a quedar grabado. Sí, dijimos que queda grabado en el canal de Human Waste Center y ahí lo pueden encontrar a partir de esta tarde o noche, em, México, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta dice, cuando habla de remover biofilm, ¿cómo distingue remover los disbióticos de los eubióticos? Bueno, pregunta interesante, inteligente.
Los productos que yo recomiendo dentro de esa capacidad antibiofilm son selectivos de patógenos. Los microorganismos, cuando están en modo biopelícula saludable, tienen un potencial redox, un patrón de frecuencias diferente a los microorganismos cuando están en esos biofilms patogénicos, que yo digo que ahí dejan de trabajar para el huésped para trabajar para sí mismos. Expresan diferentes cosas, tienen un metabolismo diferente, producen mucho más metabolito tóxico, alcalinizan el medio porque les favorece a ellos. Entonces, son microorganismos diferentes y, por ejemplo, cuando utilizamos y empezamos a buscar el enterovital, es selectivo absolutamente de patógenos. Eso confirmadísimo, pero también pasa con otras cosas como el orégano, ¿no? Nosotros usamos muchísimo el orégano y bien utilizado en las dosis adecuadas. Tú haces después estudios de microbiota, que yo he hecho muchos, y bajan los patógenos y no pierdes a los buenos. Otra cosa es que te pases con la dosis en un orégano, ¿no? O dosis o tiempo. Pero cuando damos los datos de lo que sirve como antibiofilm, es antibiofilm patogénico. No va a afectar a la biopelícula, es seguro. Genial, Mar, muchas gracias. ¿Una más o ya? Venga, dale. Sí, me da Sí, pena, de pero acuerdo. Bueno, muy bien. Pues bueno, mira, acá comentan si que no pudo entrar antes, si podía dar una breve introducción para saber bien. Yo creo que esto más tarde, cuando esté la grabación disponible en YouTube, pues lo podrá ver con calma y repasar con toda tranquilidad, ¿no? La siguiente pregunta dice, cuando habla de eliminar cándida, ¿cómo distingue las hifas de las levaduras, que son las comensales y que forman parte del microbioma y son importantes para la tolerancia inmunológica? sí, por supuesto, todos los miembros del microbioma, todos, incluso parásitos, cierta cantidad de parásitos son inmunomoduladores y hacen parte del microbioma. Claro, yo hago estudios de microbiota donde preferentemente por cultivo, que ahí ves el fenotipo, o sea, la única manera de ver el fenotipo de un microorganismo es el cultivo. Entonces me gusta analizar cándida por cultivo, porque no solo ves cuantitativamente, sino si está formando hifas, ¿no? Esto es una parte interesante. Y la manera de confirmar más precisa que hay un problema de cándida, como tú bien sabes, es los ácidos orgánicos en orina, ¿no? Ver metabolitos que produce un microorganismo, los mides en orina y no hay duda de que ese microorganismo no está en modo amable, sino que tienes un exceso de tal metabolito y ya lo sabes. O sea, eso lo solemos medir. Aparte que, bueno, con el tiempo y la experiencia tú ya sabes cuando hay una cándida que está dando problemas, hay el cuadro clínico, ¿no? de neblina mental, el cuadro clínico de permeabilidad, problemas con la memoria, más que, bueno, pues muchas veces si son mujeres han tenido candidiasis de repetición, los hongos en las uñas nos están diciendo que puede haber un reservorio intestinal no amable y amigo. Entonces, bueno, pues hay sistemas de diagnóstico más luego los datos clínicos, ¿no? Y cómo responden, porque tú muchas veces haces la hipótesis, wow, esto es una candidiasis de campeonato, ¿no? Haces una intervención dirigida a esa cándida y si se quita radicalmente la neblina mental, mejora la concentración y la persona se le quita el cansancio, dices, pues bingo, ¿no? Y si no hay cambios, dices, igual es otra cosa la que hay por aquí, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que hay que estar atentos para ver, primero, diagnosticarlo o tener una hipótesis y después con la intervención es cuando muchas veces entendemos el proceso, ¿no? Genial, gracias, Mar. La siguiente pregunta dice, en niños con TEA, uno de los efectos puede ser agitación por la movilización. Puede ser, sí, la salida de tóxicos, pues bueno, conlleva a veces síntomas, aunque de todo lo que yo conozco es con lo que menos, como se dice, agravaciones se tienen. Pero sí que es verdad que cuando, por ejemplo, sale el mercurio, muchas veces les da cierta alteración y risas, de estas risas involuntarias, sin sentido, eh, o ciertas estereotipias cuando salen los metales. Ahí, por ejemplo, solemos ayudar con binders, ¿no? Con elementos que nos ayuden a secuestrar eso que está en movimiento y vamos adaptándonos, pues bueno, suavecito, pero no es mala señal, es que ese mercurio está destruyendo sus neuronas. Tiene que salir. Así es.
La siguiente pregunta dice, ¿la dilución es mayor o menor al número de Avogadro en sus productos? Es diferente. O sea, y bueno, primero de todo, no son mis productos. Esto, Claro, en los es- productos de... Sí, sí. no, a ver, yo si es por el cariño que le he puesto, pues todo mío, ¿no? Pero yo no soy dueña del laboratorio, ni siquiera de un cachito, vaya, que simplemente hago formaciones, eso sí. Em, pero no va por ahí, no, tampoco es una dilución. Es que tú vas a ver que en la fórmula, por ejemplo, de Solar Vital te pone carbonato de potasio. El elemento, el activo, no es ese, es la energía, que no te la puede poner ahí en la cajita. Lo que hacen las sales es secuestrar la energía. El activo no es la sal. La sal es lo que es capaz de fijar esa energía para que en cuanto tú la pones en el cuerpo, la energía se libere. Entonces, si hablamos del carbonato de potasio, está cuantitativamente hablando, pero no es el activo, no tiene nada que ver con todas las bondades que hemos dicho del prana, ¿no? Es complicado, yo sé que hay que cambiar, como decía un físico, ¿no? El saber pensar en términos de energía para que todo esto lo entendamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya, ¿no, Maricruz? Si no, no acabamos Sí, nunca, ¿no? de acuerdo. Claro, sí, sí, como tú digas. Lo Y bueno, único, recordarles que, como han preguntado por la grabación de esto, que el curso de Guadalajara también queda grabado y nosotras lo dejamos, digo nosotras porque lo hacemos con Maricruz, lo dejamos disponible, visible un año tranquilamente o más, ¿no? Que no ujú, tenemos problema con eso, para que muchas personas pues no lo van a poder hacer en directo, o los de España, por ejemplo, ni siquiera por horarios. Entonces queda grabado y para rato, ¿no? Sin más. súper, muchas gracias, Mar. Y bueno, pues antes de cerrar este encuentro, yo quiero compartirles algo muy especial. Como ya nos comentó Mar, ella estará en Guadalajara este 28, 29 y 30 de noviembre impartiendo el curso intensivo Autoinmunidad desde la raíz. Esta es una formación clínica única que propone un abordaje profundo de la autoinmunidad. Ya la escucharon desde la microbiota, la medicina ambiental y la práctica clínica. Todo con una mirada verdaderamente integradora, basada en evidencia, como han podido observar, ¿no? Y yo quiero destacar que Human Way también, además de ser patrocinador de este segundo congreso de NutriADN, también es patrocinador oficial de este curso intensivo de autoinmunidad desde la raíz. Así es que ellos han adquirido algunas plazas por razón por la cual las podemos ofrecer con un descuento especial, exclusivo a quienes han asistido al webinar el día de hoy, y quienes quieran información, con todo gusto me pueden escribir al WhatsApp, a mi WhatsApp que les dejo por aquí. Em, Listo, ahí está. Para quien quiera más información, pues yo encantada de brindarla. Y por último, también comentarles que Human Way Center estará con todos los productos de la línea, incluidos estas sales de prana. Estará presente la próxima semana en el Congreso de NutriADN en Monterrey. Así es que si andan por allá, pues será un gran gusto que pasen a saludarnos y a conocer más, ¿no? Con toda la tranquilidad podemos hablar a fondo. Así es que pues muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer, Mar. Gracias a quienes asistieron y a quienes lo vean en diferido, pues gracias, gracias, gracias. Encantada. Fer, no sé si anda por ahí, Gracias. déjame ver. Es que me decía que tenía un poco de dificultad, ya sabes. No sé si quiera dar la despedida oficial No lo o veo. no, creo que no. Bueno, es que tenía Bueno, problemas con el celular. Pero bueno, muchísimas gracias, Mar. Un venga, abrazo a ti, un abrazo a gracias a todos. todos. Buen Besos. día. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.